Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el libro de exámenes de certificación EFA, European Financial Advisor. En este libro podremos encontrar todas las materias que se nos vamos a encontrar el día del examen. En la parte superior podremos encontrar la barra de herramientas y a su izquierda podemos encontrar un símbolo de A que significa más o menos el tamaño de la letra. Podremos ampliar la letra, hacerla más grande o hacerla más pequeña. Podremos hacer diferentes cambios dentro de nuestro documento, así como cambiar el tipo de letra. Y podemos cambiar también lo que sería el fondo. Podemos elegir un fondo blanco, un fondo sepia o un fondo más oscuro. Para la explicación del libro, cogeremos el fondo blanco. A la izquierda podremos encontrar lo que serían el índice con los diferentes temas que componen el temario de EFA. Tenemos el primer módulo, que comprendería los 7 apartados que son el 25% del contenido del examen. Después, en el apartado 11, tenemos diferentes exámenes de diferentes años. No hay que olvidar que hay 4 convocatorias por año. Y después, en el apartado número 12, tenemos la parte práctica, es decir, la segunda parte de nuestro examen. Encontraremos diferentes casos prácticos de los diferentes temas. Y después, en la parte tercera, o sea, lo que es en el 13, tenemos diferentes apartados de macroeconomía, estadística, matemáticas financieras, proyectos de inversión, renta variable, renta fija, es decir, todo el formulario que nos hará falta de cara al examen. Debido a las diversas peticiones que hemos recibido, vamos a resolver una serie de test de la parte de gestión de carteras. Aquí en cada test podemos ver las preguntas que conforman el apartado, que en este caso son 58 preguntas en el tema de gestión de carteras. Entran tanto preguntas prácticas, es decir, de pura teoría, como preguntas de ejercicios. Vamos a verla con un ejemplo. Pregunta 35. ¿Cuál de las siguientes no es un indicador de rentabilidad ajustada por el riesgo? Opción A, el índice de Sharpe. Opción B, el índice de ratio. Opción C, el tracking error. Opción D, ninguna de las precedentes alternativas. Como bien sabemos, ¿cuál de las siguientes indicadores de rentabilidad no es uno ajustado por el riesgo? Sabemos perfectamente que es el tracking error, que es la opción C. Una vez en cada respuesta, señalada cada respuesta, podemos ver cuál es si es correcta o es incorrecta y podemos ver una explicación de la misma. Vamos a ver otros dos ejemplos más. Pregunta 37. El coeficiente de beta de una cartera mide A, la volatilidad de la cartera, B, la rentabilidad esperada de la cartera, C, la variación que experimente la rentabilidad de la cartera frente a una variación unitaria en la rentabilidad de un índice, la D,
La variación que experimenta la rentabilidad de un índice frente a una variación unitaria en la rentabilidad de la cartera. La respuesta correcta será la C. La variación que experimenta la rentabilidad de la cartera frente a una variación unitaria en la rentabilidad del índice. Es decir, hacia dónde se mueve la cartera. Pregunta 42. La volatilidad de una acción es A. La varianza de sus cotizaciones. B. La desviación típica de sus rendimientos. C. La varianza de sus rentabilidades. D. La desviación típica de sus cotizaciones. Entonces, diremos que la respuesta es la B. La desviación típica de sus rendimientos. No hay que olvidar que en los exámenes nos pondrán preguntas con cierta trampa. Ahora vamos a mirar algún ejemplo práctico, es decir, algún ejemplo que tenga fórmulas. Si las rentabilidades anuales de un fondo han sido 40%, 10%, menos 2%, 8%, ¿cuál será su desviación típica? Calculamos la media con la siguiente fórmula. Sustituimos y calculamos. Después, calculamos la varianza con la siguiente fórmula. Sustituimos y calculamos. Y después, calculamos la desviación estándar o la volatilidad, que es la raíz cuadrada de la varianza. Si quisiéramos hacer este ejercicio con la calculadora, seguiríamos el siguiente ejemplo. Para ello, cogeríamos la calculadora Casio FC200V. Primero, señalaríamos la función stat, es decir, pulsaríamos sobre ella, estadística. Después, 1 bar exe, pulsamos sobre la tecla exe e introducimos las rentabilidades anuales en porcentajes en el editor de flujos, es decir, en la columna X. 1 es igual a 40% más exe, 2 es igual a 10% más exe, 3 es menos 2% más exe, 4 es 8% más exe. 5 es simplemente dejamos el cursor sobre esa casilla para más tarde obtener en ella el resultado. Seguiríamos con los diferentes pasos y al final nos muestra el resultado, que es la desviación típica poblacional, volatilidad en la casilla 5 del editor. 15,88, expresado en porcentaje. Vamos a ver otro ejemplo, pero el tema de los componentes macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión. Primera parte. Si una empresa española produce jamones en España y los exporta a Japón, a efectos del PIB, ¿qué contribución se produce? Opción A, el PIB español aumenta. Opción B, el PIB español se mantiene. Opción C, el PIB japonés disminuye. Opción D, la A y la C son correctas. Es decir, que el PIB español aumenta y que el PIB japonés disminuye. Entonces, la respuesta correcta será la D. Un aumento del PIB español porque los jamones se producen en España y se exportan a otro país. Por otra parte, el PIB japonés disminuye porque la empresa española exporta a Japón y para el PIB japonés se considera una importación. Con esto terminaríamos la explicación del libro de exámenes de certificación EFA European Financial Advisor. No hay que olvidar que siempre tendremos nuestra última actualización en el icono superior.